Bueno, ahora sí ya son las 8 de la mañana. Buenos días, le damos la bienvenida también a las personas que nos acompañan en el auditorio virtual. Yo soy la doctora Janet Segura Guardián, soy residente de segundo año de alergia e inmunología clínica. El día de hoy corresponde la sesión al caso clínico de inmunología y agradezco a mi profesora asesor, la doctora en medicina María del Carmen Zárate Hernández. Vamos a hablar un poquito sobre el paciente el día de hoy y algunos antecedentes importantes de él. Dentro de la ficha clínica, pues tiene por nombre LLC, es un paciente del género masculino. La fecha de nacimiento es el 7 de julio del 2013. Al momento de la interconsulta, el paciente tenía una edad de 9 años, 11 meses, ahorita ya es un poco mayor. El lugar de nacimiento y residencia del paciente es Guadalupe, Nuevo León. Su ocupación es estudiante. Hasta el día de la interconsulta no se conoce alguna alergia. El interrogatorio se realizó en directo con su mamá y la fecha de ingreso a este hospital fue el 16 de mayo del presente año. Dentro de sus antecedentes heredofamiliares, realmente no hay alguno que nos llame como tal la atención, si acaso hay algunas enfermedades crónico-degenerativas en abuelos. Mamá es una mamá de 36 años, originaria de Monterrey, en buen estado de salud. Papá de 35 años, también en aparente buen estado de salud, ambos residentes de Juárez. Y tiene una hermana de 3 años que tiene antecedente de hidronefrosis bilateral. Además de esto, no hay antecedentes de endogamia, no hay antecedente de infecciones frecuentes en la familia, antecedente de muertes tempranas, consanguinidad o ya antecedente de inmunodeficiencia es conocido. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, pues cuenta con una vivienda urbana, con servicios básicos completos, en la que cohabitan un total de 4 personas, cuentan con una habitación y niegan la presencia de mascotas. Dentro de sus antecedentes perinatales, un producto de la primera gesta planeado, deseado, con un número adecuado de consultas prenatales, ultrasonidos también reportados normales, una adecuada ingesta de hematínicos, no hay antecedente de patologías maternas durante la gestación. Nace por cesárea debido a falta de progresión de trabajo de parto, de término a las 39 semanas. Se desconoce el Apgar, sin embargo, lloró y respiró al nacer, con un peso adecuado de 3,6 kilos, talla de 53 centímetros, sin complicaciones aparentes durante el nacimiento y se egresa con su madre del binomio materno. Tiene antecedente de que la onfalorexis ocurrió a los 7 días, el tamiz neonatal se realizó con un resultado aparentemente normal, o al menos nunca se contactó a la mamá para informarle otra cosa. La alimentación se llevó al seno materno y con fórmula de inicio, se inició la alimentación complementaria a los 6 meses, no hay eventualidades. Dentro de su esquema de inmunizaciones se refiere incompleto, y falta la vacuna de sarampión, rubiola y parotiditis. Del resto de vacunas están completas y solamente pues no administró vacunas tampoco contra COVID. En antecedentes de su desarrollo psicomotor, este se dio sin alteraciones. Dentro de los antecedentes personales patológicos, hasta la fecha de ingreso no tenía antecedente de hospitalizaciones, fracturas y cirugías, tampoco de medicamentos de uso diario o algún otro crónico patológico. Ya hablando un poquito del padecimiento actual de este paciente, su padecimiento inició 6 meses previos al ingreso, con dolor en la región torácica superior e irradiación a la región lumbar, con una intensidad que refería a 10 de 10, asociado sobre todo a actividad física. 4 meses previos a su ingreso, inicia además con astenia, adinamia, y 1 mes previo a su ingreso, se agregan parestesias en extremidades superiores y debilidad en extremidades inferiores, con parestesias e incapacidad a la bipedestación. A este punto se le realizó una resonancia magnética de columna en la que se evidencia una imagen hipointensa de C7 a T4 con datos de compresión medular, por lo que se refiere al servicio de neurología de este hospital y pues se decide hospitalizar a este paciente para su abordaje. Dentro de todo su abordaje, que fue valorado fue un abordaje multidisciplinario, es abordado también por el servicio de infectología y se observa dentro de los estudios de imagen el hallazgo de algo compatible con un absceso paravertebral, del que se realiza en ese momento biopsia por punción y se realiza también cultivo de Lowenstein-Jensen. Sin embargo, en ese momento se reportaron negativos. Cabe mencionar que las notas mencionan que fue un poco difícil tomar estas muestras.
Sin embargo, pues sí se pudo obtener el resultado por patología de estas muestras que reportan un proceso inflamatorio granulomatoso compatible, crónico compatible con tuberculosis. Estas muestras se tomaron de la región de la columna cervical y además en este momento se le realizó el SIGIN a Mycobacterium tuberculosis que fue no detectado. Digamos que hasta este punto, todo lo que sugería que el paciente tenía un proceso compatible con tuberculosis eran los hallazgos de imagen y el resultado de patología que solamente reportaba un proceso inflamatorio granulomatoso compatible. Posteriormente, pues debido a estos hallazgos, pese a que todavía no había confirmación, se inició tratamiento con Dotval y se realiza una interconsulta a nuestro servicio, pues con la finalidad de descartar un error innato de la inmunidad por lo atípico de esta presentación de sospecha de tuberculosis. Al momento de la valoración de este paciente, pues en cuanto a sus signos vitales, tiene un peso de 52.5 kilogramos, que es elevado para su edad, talla de 1,43 m, una frecuencia respiratoria normal, cardíaca de 112 latidos por minuto, temperatura normal, con una saturación de oxígeno normal y estaba un poquito hipertenso. Quizá pudo haberse asociado a manifestaciones de dolor. Dentro de la exploración física lo encontramos en ese momento activo, reactivo, neurológicamente el paciente está íntegro, sin embargo está en posición en decúbito dorsal y tiene que evitar la bipedestación, esto es por indicación médica, y en el cuello no se observan alteraciones visibles clínicamente y permanece con un collarín rígido. Entonces hasta este punto el paciente estaba prácticamente postradito en cama con la indicación de movilizarse lo menos posible. El abdomen blando, depresible, no doloroso a la palpación, sin megalias. En cuanto a ambos hemitórax, buena entrada y salida de aire, no hay ruidos agregados, el precordio también sin agregados. Y pues aquí sí la fuerza muscular está un poquito disminuida en las 4 extremidades. De sus exámenes de laboratorio, realmente no hay algún dato en la biometría hemática que nos llame la atención. Tiene una BCG en límite y una PCR que sí está elevada al momento de que se tomaron estas muestras el 17 de mayo. Con respecto a los cultivos que se habían realizado hasta el momento de la valoración, tenía hemocultivos periféricos izquierdo y derecho negativos y algunos estudios especiales ya se habían realizado al momento de la valoración, entre ellos niveles de insulina basal por el peso del paciente y algunos otros datos físicos a la exploración que sugerían que tiene datos de resistencia a la insulina. Como comentamos, se había realizado el SIGIN de Mycobacterium tuberculosis hasta este momento no detectado y solamente la biopsia por aspirado nos había reportado un proceso inflamatorio granulomatoso crónico compatible con tuberculosis a nivel cervical. Dentro de los estudios de imagen se le han realizado varios durante su hospitalización y abordaje. Uno de ellos es una tomografía de columna cervical y torácica, en el que solamente se reportan datos de espondilitis multinivel asociada con el absceso paravertebral que ya comentamos, que condiciona acentuación de cifosis, a considerar por imagen la etiología por tuberculosis. Posteriormente se le hace una resonancia magnética simple y contrastada de columna cervical y torácica, en la que no hay cambios respecto a una previa, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, todo el reporte. Y otro estudio posterior que tampoco tiene muchos cambios en seguimiento a una tomografía de columna dorsal, sin cambios significativos respecto a la que ya comentamos de mayo. Entonces, esta es una imagen solamente representativa, no pude encontrar los estudios específicos de este paciente. En la resonancia magnética de columna cervical y torácica se reportan datos que en conjunto sugieren espondilitis tuberculosa que condiciona acentuación de la cifosis como a canal medular estrecho, compresión medular y datos de mielopatía, con una masa isointensa en T1 e hiperintenso en T2 que comprime el canal medular, posteriormente a nivel de C6 a T3, en T4 con pérdida total de su morfología y el cuerpo de T3 presenta además una fractura patológica, también con hallazgos de derrame pleural laminar bilateral y atelectasias, y los cuerpos vertebrales de C7 a T2 con reforzamiento posterior a la administración de gadolinio sugestivo de osteomielitis. Entonces, había bastantes alteraciones en los estudios de imagen de este paciente. Esta ya es una parte de la evolución posterior del paciente cuando se inició el abordaje.
Inicialmente, aunque se pidió perfil de inmunoglobulinas, NBT y subpoblación de linfocitos como abordaje inicial, al principio no se pudieron realizar porque el paciente tenía pendiente el procedimiento quirúrgico a nivel de la columna y pues el gasto para el familiar fue difícil. En ese momento lo que sí se pudo realizar fue 1,2,3 dihidrorodamina, que se envió en julio. Hasta el momento tenemos pendiente el resultado, ya como parte del abordaje de este paciente. El 18 de julio se realiza el procedimiento quirúrgico de este paciente y ahí sí se logran tomar múltiples muestras, incluso se tomaron muestras para cultivo tanto óseas como de pleura. Y ya en este día sí se logró detectar Mycobacterium tuberculosis en el SIGIN que se hizo en hueso. Entonces ya se confirmó el diagnóstico a nivel cervical de Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué pendientes tenemos hasta el momento con este paciente? Tomar un perfil de inmunoglobulinas y subpoblación de linfocitos, que ya puede realizar el familiar, pero debido a la transfusión que se le tuvo que realizar durante el procedimiento quirúrgico, pues por el momento está pausado. Los diagnósticos de este paciente hasta ahora son obesidad, espondilitis tuberculosa cervical multinivel, el absceso paravertebral que se drenó, una resistencia a la insulina, estreñimiento funcional, también tenía una onicomicosis del pie izquierdo desde que ingresó a hospitalización y pues la sospecha del error innato de la inmunidad, que es de la que vamos a hablar el día de hoy. Cabe mencionar que más o menos, bueno, de hecho en este último mes recibimos otra interconsulta por otro paciente que tiene una infección por micobacterias. Poner el largo, quizá el caso iba a ser ya muy largo, iba a ser demasiada información, pero es un paciente de 25 años también que tiene antecedente de una tuberculosis pulmonar multidrogoresistente y que además ingresó más o menos un año después del diagnóstico por la tuberculosis pulmonar, con datos también ya de afectación a nivel gastrointestinal. Además también tiene alteración a nivel hepática, por lo tanto este paciente ya tiene un diagnóstico de una tuberculosis sistémica y hasta ahora no se ha podido asociar a una inmunodeficiencia secundaria. Entonces, pues tenemos dos pacientes que llegaron este mes con infecciones por Mycobacterium tuberculosis que no tienen una evolución o presentación típica. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de infecciones por micobacterias en pacientes con errores innatos de la inmunidad. Oye, perdón si me canso, si me fatigo un poquito. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Primero, pues, ¿qué son los errores innatos de la inmunidad? Son enfermedades genéticas que producen defectos cuantitativos o funcionales de diferentes moléculas del sistema inmunológico. La UIS, hasta el año 2022, que estas imágenes son de un documento del 2022, ha reportado ya más de 480 defectos genéticos, errores innatos de la inmunidad asociados a múltiples defectos genéticos, y cada año, debido a los avances en cuanto al diagnóstico e identificación de estos pacientes, se descubren alrededor de hasta 10 a 15 nuevos defectos o errores innatos de la inmunidad. Como podemos ver en esta tabla, estos errores innatos de la inmunidad están divididos en 10 grupos, de acuerdo a la célula implicada o al tipo de error o alteración que se presente en cada uno de ellos. Y en cada año se le suman nuevos diagnósticos o nuevos errores innatos a los ya presentes. Como podemos ver, en la gráfica lo que corresponde al color azul son los errores que estaban identificados hasta el 2019 y los que podemos ver en cada grupo de ellos en color rojo son los nuevos que se identificaron del 2019 hasta el 2022. Clínicamente estos se van a presentar como una mayor susceptibilidad a infecciones, autoinmunidad, enfermedades autoinflamatorias, alergia, alteraciones de la médula ósea y o malignidad. La incidencia en México de los errores innatos de la inmunidad en general es alrededor de 1 a 98,000 recién nacidos vivos. Y pues, ¿cómo vamos a pensar que este paciente pueda tener un error innato de la inmunidad? Hay algunos datos básicos o datos clave que creo que ya muchos conocemos, entre los que destaca el antecedente familiar de error innato de la inmunidad, enfermedades graves o de presentación temprana en la vida, infecciones recurrentes o graves como neumonías complicadas, bronquiectasia, sinusitis, otitis, el uso de antibióticos parenterales para poder resolver el proceso infeccioso, la presencia de gérmenes oportunistas o atípicos, una diarrea crónica que evidentemente no mejora con el manejo más común, el antecedente de falla de Medro, el antecedente de abscesos profundos o de piel,
como sucede con el paciente, el último paciente que se nos interconsultó por la tuberculosis sistémica, complicaciones por aplicación de vacunas vivas atenuadas como BCG, enfermedades autoinmunes o alérgicas que tienen un curso clínico insidioso, mala respuesta al tratamiento o tendencia a trastornos oncológicos. Entonces comentamos que estos errores innatos están divididos en 10 grupos. Entre ellos tenemos el grupo de inmunodeficiencias que afectan la inmunidad celular y humoral, inmunodeficiencias combinadas con hallazgos sindrómicos, deficiencias predominantemente de anticuerpos, alteraciones de disregulación inmune, defectos congénitos del fagocito, ya sea en número o función, defectos de la inmunidad intrínseca e innata, trastornos autoinflamatorios, deficiencias del complemento, insuficiencia de la médula ósea y fenocopias de errores congénitos de la inmunidad. En este caso, los que se asocian más a esta predisposición a infecciones por micobacterias o de los que vamos a hablar el día de hoy, es de los defectos congénitos del fagocito en número o función y de los defectos en la inmunidad intrínseca e innata, es decir, de subgrupos de estos grupos. Hablando precisamente de los defectos en la inmunidad intrínseca e innata, tenemos a la susceptibilidad mendeliana a infecciones por micobacterias. A lo mejor no van a alcanzar a ver todo el cuadro, como les digo, esta ya es un artículo del 2022 de la UIS, pero todas estas alteraciones, todos estos son cambios a nivel sobre todo de la interleucina 12, del interferón gamma, y todos estos, como podemos ver, quizá no lo alcanzan a ver ustedes, pero todos están asociados a esta susceptibilidad por micobacterias. Y hablando de las alteraciones en el número o función del fagocito, específicamente en la función del fagocito, en el subgrupo de defectos del estallido respiratorio, tenemos a la enfermedad granulomatosa crónica, que si bien se asocia a otros procesos infecciosos que no es exclusiva o particular de Mycobacterium tuberculosis, pues iba a ser una de las que se asocia a aquellas alteraciones secundarias a la aplicación de la vacuna BCG. Entonces, ¿qué pasa con Mycobacterium tuberculosis y los errores innatos de la inmunidad? Ya hablamos que este es un grupo diverso de enfermedades hereditarias que va a conducir a alteración de la respuesta inmunitaria celular y o humoral. Deficiencia de fagocitos que causa una alta susceptibilidad a infecciones como Mycobacterium, específicamente cuando hablamos de estos que se asocian a infección por Mycobacterium. Durante los últimos 30 años se han detectado más de 160 variedades de micobacterias no tuberculosas que suelen ser poco virulentas y presentan un bajo riesgo para las personas que son inmunocompetentes. Sin embargo, estas ya empiezan a adquirir importancia en aquellas personas que tienen un error innato de la inmunidad que predispone a este tipo de infecciones. En la mayoría de los escenarios, solamente del 10 al 20% de personas que estén expuestas a micobacterias van a desarrollar un proceso infeccioso. Entonces, pues, ¿dónde podemos encontrar o en qué áreas o zonas podemos encontrar con más frecuencia infecciones por Mycobacterium tuberculosis? Es mucho más prevalente en zonas urbanas, superpobladas, en pacientes con SIDA, en errores innatos de la inmunidad, en alteraciones principalmente del interferón gamma, en grupos urbanos, por ejemplo, de indios americanos que tienen una alta susceptibilidad genética a esta infección por micobacterias. En el caso de la tuberculosis primaria, hablando específicamente de tuberculosis primaria, solamente hasta el 5 a 15% de los pacientes que estén en contacto van a desarrollar la enfermedad, incluidos ya niños y adultos inmunocomprometidos o desnutridos. Sin embargo, la mayor parte de las personas que estemos expuestas a Mycobacterium vamos a desarrollar algo que se llama complejo tuberculoso primario o complejo de Ghon, que este complejo puede posteriormente reactivarse si contiene inicialmente la infección, posteriormente puede reactivarse con la supresión del sistema inmunitario, como sucede en los pacientes con cáncer y SIDA. Entonces, ¿qué pasa con aquellos pacientes que tienen errores innatos de la inmunidad? Pues para que haya una eliminación eficaz de estas bacterias intracelulares, se requiere de una adecuada interacción entre macrófagos infectados con células T específicas de antígeno y natural killer. Por lo tanto, aquellos defectos genéticos que afecten tanto a células T, a la producción del interferón gamma y fagocitos, van a generar o van a tener esta susceptibilidad a infecciones más graves por micobacterias. En este caso, juega un papel importante la interleucina 12, que es crucial para combatir la infección por Mycobacterium tuberculosis mediante la inducción de la expresión del interferón gamma y la activación además de linfocitos antígeno específicos capaces de formar granulomas.
Algo aquí súper importante es que la formación de estos granulomas es lo que al final no logra controlar el proceso infeccioso. Son granulomas, podríamos llamarlos, no de buena calidad. La vacunación contra tuberculosis o BCG desempeña un papel particular en el desarrollo precisamente de la infección por micobacterias en estos pacientes inmunocomprometidos, lo que va a provocar en algunos casos un proceso de infección local o diseminación de la vacuna. En este caso, la cepa que se usa es Mycobacterium bovis. Entonces, ya adentrándonos a esta susceptibilidad mendeliana a enfermedad por micobacterias, bueno, en humanos, las deficiencias genéticas que resultan en pérdida de inducción o producción o respuesta del interferón gamma van a generar esta susceptibilidad a infecciones por bacterias intracelulares, no solamente micobacterias, también se observa en casos como salmonella. Esto se asocia sobre todo a defectos en la estructura del granuloma con resultados letales. Las dos enfermedades o los dos grupos de enfermedades de los que vamos a hablar hoy, al final lo que generan es una alteración en la estructura de ese granuloma. Entonces, toda aquella inmunidad que altere o afecte a interleucina 12, 23 e interferón gamma va a tener esta predisposición a micobacterias. Hasta ahorita solo habíamos hablado de interleucina 12 e interferón gamma. Entonces, ¿qué papel juega la interleucina 23? Si bien esta no es esencial en la resistencia primaria a Mycobacterium tuberculosis, se requiere para una generación de una respuesta de células TCD4 que van a generar al final o como mecanismo final la producción de interleucina 17, que es específica para esta micobacteria. Entonces hablamos de alteraciones de interleucina 12, 23 e interferón gamma. La inmunidad natural a micobacterias va a depender entonces de este circuito interleucina 12 e interferón gamma, que conecta al sistema inmunológico innato mediante la interacción de células mieloides como monocitos, macrófagos y células dendríticas con células linfoides como son las células T y las células natural killer del sistema inmunológico adquirido. El evento más importante de esta cascada de eventos va a ser la activación de la familia STAT4. Este es el receptor de la interleucina 12 que va a desfosforilar a la JAK2 para poder estimular o para poder activar a la familia de STAT4, que finalmente va a promover la diferenciación de estas células TCD4 vírgenes a células TH1, que adquieren una importancia al momento de esta defensa contra micobacterias. El interferón gamma secretado por estas células TH1 que previamente fueron diferenciadas de las células TCD4 y las células natural killer van a actuar mediante la unión a su receptor en la superficie de macrófagos y otras células, induciendo al final la expresión de algunos genes estimulados por el interferón. La activación de STAT inducida por la interleucina 23, que ya comentamos que también juega un papel importante, va a inducir a la expresión, como comentamos, de la interleucina 17 específica para micobacterias e interleucina 22, que son necesarias para la activación de polimorfonucleares y poder hacer la formación de este granuloma de forma adecuada. Sin embargo, aunque ahorita les hablé de la interleucina 12, interferón gamma, la interleucina 23, hay un alto nivel de heterogeneidad alélica que muestra diferentes etiologías genéticas basadas en el modo de heredabilidad. Entonces, no solamente vamos a encontrar en esta susceptibilidad mendeliana, enfermedad por micobacterias, alteraciones a nivel de interleucina, ya sea interleucina 12 o a nivel del receptor, no solamente vamos a encontrar alteraciones a nivel del interferón gamma, sino que también podemos encontrar alteraciones a nivel de STAT1, de NEMO, entre otros, que van a variar no solamente en cuanto a la heredabilidad. Algunos de ellos tienen una herencia autosómica recesiva, otros autosómica dominante, otros incluso una herencia ligada al X, sino que también van a variar en las manifestaciones de este defecto, es decir, si este es un defecto completo o parcial, que la importancia de esto radica sobre todo en el tratamiento que le vamos a poder ofrecer a estos pacientes. De las deficiencias conocidas causantes de esta susceptibilidad mendeliana a enfermedad por micobacterias, las más importantes van a ser la deficiencia del receptor 1 del interferón gamma y la deficiencia del receptor 1 beta del interleucina 12. Estas representan alrededor del 80% de todos los casos que se diagnostican genéticamente. Y como podemos ver, como les comenté hace un ratito, no solamente vamos a encontrar alteración en estos dos, sino que también
Podemos encontrar alteraciones a nivel de STAT1, a nivel de NEMO, entre otros receptores que van a generar esta susceptibilidad. Entonces, pese a que no son enfermedades tan comunes, incluso hay números contados de casos descritos en la literatura internacional, vamos a hablar un poquito de los más comunes o los más conocidos. Uno de ellos es la deficiencia del receptor 1 del interferón gamma. Esta es la primera etiología genética de la susceptibilidad mendeliana a enfermedad por micobacterias. Fue identificado en 1996 y la mayoría de estos pacientes van a reportar mutaciones homocigotas. Solamente algunos pocos van a ser heterocigotos identificados. En la deficiencia del receptor 1 del interferón gamma, el fenotipo celular se caracteriza, y súper importante, por una pérdida total de esa respuesta del interferón gamma, que ya vimos que es tan importante, in vitro de los leucocitos y fibroblastos en términos de producción de interleucina 12 o factor de necrosis tumoral alfa. El plasma de estos pacientes contiene niveles muy elevados del interferón gamma, pero no hay respuesta de este interferón. Los pacientes van a presentar un fenotipo clínico grave, por lo tanto, que se va a caracterizar por infecciones, ya sea por la cepa de Mycobacterium bovis que está en la vacuna BCG o por micobacterias no tuberculosas. Estas suelen ser de comienzo temprano y diseminadas. A estos pacientes, en ausencia del trasplante de médula ósea, que es el único tratamiento curativo, pues van a tener una mortalidad cercana al 50% antes de los 10 años de edad. ¿Y esto por qué? Porque, como lo vimos, tiene una pérdida total de esta respuesta al interferón gamma. Entonces, a lo mejor, aunque yo le ponga a este paciente interferón gamma, que ya dijimos que incluso está elevado, no hay una respuesta a él. Se ha descrito además hasta el 5% de los pacientes salmonelosis como una infección asociada o predisposición a infecciones por salmonela. Como ya vimos, el trasplante de células madre hematopoyéticas al final pues es el único tratamiento curativo cuando hablamos sobre todo de la deficiencia del receptor 1 del interferón gamma. Hablando de la deficiencia del receptor 2 del interferón gamma, este se identificó en 1998 y es una de las etiologías más raras de la susceptibilidad mendeliana a enfermedad por micobacterias. Esta, a diferencia de la anterior, puede ser parcial o completa, y en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen una deficiencia autosómica recesiva completa, estos van a mostrar una respuesta celular al interferón gamma suprimida en cuanto a esta fosforilación de STAT1, activación del factor gamma activado y a la inducción de genes diana dependientes de este factor gamma activado. Ya hablamos que esta es una deficiencia completa. Las manifestaciones, por lo tanto, van a iniciar a una etapa temprana de la vida con infecciones que a menudo suelen ser mortales. En este caso, los patógenos más frecuentemente involucrados son Mycobacterium bovis, que es el que está en la vacuna BCG, Mycobacterium avium, Fortuitum, Abscessus, Simiae. En este caso, también el trasplante de células madre hematopoyéticas es el único tratamiento curativo. Ya hablamos de una deficiencia completa, hablando de una deficiencia autosómica recesiva parcial del receptor 2 del interferón gamma. Este daña, pero no suprime por completo esta respuesta al interferón gamma. En este caso, las infecciones por micobacterias también pueden ser causadas nuevamente por BCG, Mycobacterium bovis, Abscessus, Elephantis, Fortuitum y Simiae. A diferencia de la anterior, en la que hablamos de trasplante de médula ósea, de células madre hematopoyéticas, en este caso los antibióticos suplementados y el suplemento de interferón gamma parece ser efectivos, ya que no hay una supresión total de la respuesta. Otro sería la deficiencia de la cadena beta 1 del receptor ya de la interleucina 12, ya no estamos hablando del interferón como tal. En este caso, la deficiencia autosómica recesiva completa es probablemente la causa más frecuente de esta susceptibilidad mendeliana a enfermedad por micobacterias. Se describió por primera vez en 1998. Y la segunda causa más frecuente de infección, en esta en particular, es esa salmonilosis no tifoidea extraintestinal. En este caso, las células T activadas y natural killer de los pacientes con deficiencia no expresan el receptor en la superficie. Incluso los pacientes analizados no responden a interleucina 12 e interleucina 23, por lo tanto todos tienen niveles bajos de interferón gamma. Entonces es súper importante. En la anterior hablábamos del interferón gamma como tal. Yo a ese paciente le puedo administrar interferón gamma, sin embargo este paciente pues tiene alteraciones a nivel del receptor de superficie. El fenotipo clínico es muy heterogéneo,
y las infecciones más frecuentes observadas son las debidas sobre todo a infecciones por micobacterias no tuberculosas. Se han descrito además otras infecciones en estos pacientes por otro tipo de patógenos como Klebsiella pneumoniae, infecciones fúngicas, entre otras. En este caso, la mortalidad es cercana al 30%, generalmente debido a estas infecciones graves por micobacterias no tuberculosas. Y en este caso, el tratamiento frente a micobacterias incluye pues, los antibióticos de amplio espectro y de uso prolongado, así como el interferón gamma subcutáneo. Y solamente, por ejemplo, en aquellos casos que tienen infecciones recurrentes de salmonelosis, pues se sugiere el tratamiento profiláctico. El trasplante de médula ósea solamente se indica en algunos casos seleccionados. Hablando de otra de las alteraciones, que es la deficiencia de la subunidad P40 de la interleucina 12, pues primero hay que saber que la interleucina 12 se va a componer de dos subunidades, la P35 y P40, que son codificadas por los genes de la interleucina 12A e interleucina 12B respectivamente. En 1999 se publicó la deficiencia en el gen codificante para la subunidad P40, que es el de la interleucina 12B. En este caso, todas las mutaciones confieren un defecto autosómico recesivo completo, por lo que prácticamente todos los pacientes que sean vacunados con BCG presentaron enfermedad por BCG. Sí, también se han descrito otras infecciones causadas por Mycobacterium tuberculosis o no tuberculosis en estos pacientes, y estos tienen un porcentaje más alto de infecciones por salmonelosis, hasta en un 25%, que se manifiesta además de forma recurrente. Pueden tener infecciones causadas por otro tipo de patógenos, entre los que se incluyen hongos como cándida, otro tipo de bacterias, incluso como Klebsiella. La penetrancia clínica de estos pacientes es de un 50% antes de los 12 años de edad, y pues el tratamiento de estos pacientes se va a llevar a cabo mediante el uso prolongado de antibióticos e interferón gamma recombinante, y en este caso no se va a recomendar el trasplante de células madre hematopoyéticas en la mayor parte de los casos. Ya vimos que hay muchos defectos que generan esta susceptibilidad mendeliana a infecciones por micobacterias. No vamos a hablar de todos ellos, pero pues ya vimos que prácticamente todos presentan esta susceptibilidad, y que es importante conocer a qué sitio está el defecto para saber cuál es el tratamiento que puedo ofrecerle a estos pacientes. Hablando de otro de los errores innatos de la inmunidad que se asocia a estas infecciones por micobacterias, tenemos a la enfermedad granulomatosa crónica. Esta ya está en el grupo, sobre todo de alteraciones en la función de los fagocitos. Entonces, la enfermedad granulomatosa crónica se clasifica como un error innato de la inmunidad funcional de la fagocitosis. Esta se va a distinguir sobre todo por una incapacidad de la destrucción de microorganismos debido a una deficiente producción del anión superóxido y de otras especies reactivas en los fagosomas y neutrófilos, incluso en otras células, a pesar de que estos tienen una quimiotaxis, fagocitosis y degranulación normal. Hay dos tipos de herencia asociados, una es la ligada al X y la otra es la autosómica recesiva. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que la capacidad de estos fagocitos para generar radicales libres de oxígeno, que es parte esencial de los mecanismos de defensa contra infecciones en humanos, está alterada. La producción de radicales libres en el estallido respiratorio es mediada por la enzima NADPH oxidasa. Sin embargo, en este caso, este es como un grosso ejemplo de lo que sucede. Idealmente, lo que sucede es que el fagocito, aquí el ejemplo que tenemos representado es un neutrófilo, va a fagocitar precisamente a este microbio que está involucrado o asociado, y mediante la producción del complejo NADPH oxidasa va a generar este estallido respiratorio mediante la generación de especies reactivas de oxígeno, que en un paciente que tiene un error, que no tiene un error innato a la inmunidad, esto va a generar en este caso, por ejemplo, la contención del proceso infeccioso, ¿sí? En el caso de este error innato de la inmunidad, en el que hay una alteración o un defecto en el mecanismo para contener a este microorganismo, el microorganismo sobrevive dentro del fagocito, y esto posteriormente va a generar la formación de un granuloma, hablando particularmente, por ejemplo, de micobacterias. Entonces ya hablamos de que hay dos tipos de herencia asociada. La incidencia estimada a nivel internacional es de 1 a 250,000 recién nacidos vivos. Hay varios tipos de defectos. En cuanto a la herencia ligada al cromosoma X, el defecto es en GP91POX.
En este caso y a nivel internacional, este tipo de herencia es la más frecuente, es decir, que representa hasta un 65 a 70%. Y cuando hablamos de la herencia o formas autosómicas recesivas, hay alteración o puede haber defectos en varias proteínas. Estas suelen ser más frecuentes en algunas regiones particulares del mundo con tasas altas de consanguinidad, como ocurre en Israel e India. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes de forma general con enfermedad granulomatosa crónica? Pues infecciones graves, recurrentes, autoinmunidad y un estado inflamatorio que va a resultar en esta formación de granulomas. Las manifestaciones clínicas, hasta en 2/3 partes de los pacientes, los primeros síntomas van a aparecer dentro del primer año de vida y se van a manifestar con infecciones recurrentes pese al antibiótico de amplio espectro, a complicaciones gastrointestinales y falla de medro. Algunas de las principales infecciones o procesos infecciosos que presentan son neumonía, linfadenitis, abscesos hepáticos, subcutáneos y osteomielitis. Y pues como podemos ver y como les comenté hace un rato, la enfermedad granulomatosa crónica no es específica de susceptibilidad a micobacterias, sino que estos pacientes pueden tener procesos infecciosos por otros microorganismos como Aspergillus, Staphylococcus, Serratia, Nocardia, Salmonella, Escherichia coli, Klebsiella, Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium bovis, que es la empleada en la vacuna BCG. Las manifestaciones pueden ser, como ya vimos, tenemos un estado autoinflamatorio frecuente. Estos pueden manifestarse a nivel del tracto gastrointestinal, urogenital, pulmones, ojos y aproximadamente hasta un 15% de estos pacientes va a desarrollar además enfermedades autoinmunes. Entre las principales están el lupus eritematoso discoide y la enfermedad de Crohn. El cuadro clínico de estos pacientes puede ser muy variable, es decir, algunos lactantes con la enfermedad pueden parecer más sanos y otros pueden tener manifestaciones que los hacen ver o lucir más enfermos. Entonces, algunos datos importantes o sugestivos de la enfermedad granulomatosa crónica van a ser una reacción localizada a la vacuna de la BCG al aplicarse al nacimiento, infecciones severas y recurrentes, entre las que puede haber localización en piel, hígado, ganglios, pulmón. El tipo de infecciones que suelen ser infecciones asociadas a sepsis, adenitis, abscesos, el tipo de agente que está asociado a esta infección, ya los hablamos hace un momentito, la presencia de granulomas que pueden tener una localización gastrointestinal, genitourinario, manifestaciones de tipo obstructivo secundaria a estos granulomas y manifestaciones también de tipo obstructivo tanto gastrointestinal como urinario. Y pues de los antecedentes heredofamiliares, el antecedente de consanguinidad y muertes en el primer año de vida, sobre todo en varones, nos pueden hacer pensar en una enfermedad granulomatosa crónica. Entonces, ¿qué pasa específicamente en la enfermedad granulomatosa crónica y los pacientes que tienen infección por micobacterias? Como ya vimos, la interacción entre el huésped y el patógeno es clave para determinar la evolución durante la infección. En el caso de las micobacterias, este puede ser eliminación de la micobacteria, una infección latente o una infección que es clínicamente evidente. El mecanismo de defensa contra micobacterias va a iniciar con fagocitosis a través de macrófagos que va a inducir inflamación y posteriormente inmunidad mediada por células, sobre todo células de tipo Th1, que al final va a derivar en la formación de este granuloma. Tras la fagocitosis de las micobacterias, se induce, como vimos en la imagen pasada, la activación de la NADPH oxidasa y la producción de estas especies reactivas de oxígeno, primordialmente en macrófagos. Pero, ¿qué pasa con Mycobacterium tuberculosis? Esto sucedería en un paciente sano. Con Mycobacterium tuberculosis, además se sabe que el ADN de este parece ser altamente resistente al estrés oxidativo, por lo que no solo requiere las cantidades habituales de especies reactivas de oxígeno, sino que requiere niveles todavía mucho más elevados para producir la muerte de esta bacteria. Sin embargo, también en la enfermedad granulomatosa crónica, las especies reactivas de oxígeno actúan como moduladores de moléculas de señalización en la producción de citocinas y en la formación de granulomas, nuevamente a través de la interleucina 12, factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma. Los granulomas por sí solos suelen ser estructuras que son muy organizadas, generalmente generadas por la interacción entre estas células mieloides y linfoides de la que ya hablamos, y pues van a caracterizar a esta respuesta inmune adaptativa a las micobacterias. Prácticamente lo que hace un granuloma es secuestrar a la micobacteria y va a limitar esta diseminación. Aún así, como ya hablamos con el complejo de Ghon,
esta contención no asegura la eliminación de micobacterias. Pueden sobrevivir incluso hasta una década y posteriormente reactivarse ante procesos que nos generen alguna inmunodeficiencia, sobre todo de tipo secundario. Pero prácticamente lo que sucede en la enfermedad granulomatosa crónica es que hay una producción excesiva de citocinas que produce una respuesta ineficiente ante estas micobacterias, con una formación de granulomas que son mal estructurados, lo que al final impide la contención del microorganismo. Defert y algunos colaboradores reportaron alrededor de 297 casos de infecciones por micobacterias en pacientes particularmente con enfermedad granulomatosa crónica, entre los que la infección por Mycobacterium bovis, que es la utilizada en la vacuna BCG, fue la más frecuente hasta en un 74%. Un 20% de estos pacientes presentó infecciones secundarias a Mycobacterium tuberculosis y un porcentaje mucho menor a estas micobacterias no tuberculosas. En este caso es importante saber que la mayor parte de los casos, la infección por BCG, se trató de infecciones locales o regionales, es decir, BCG-itis. Vamos a ver una imagen más adelante. Sin embargo, las infecciones sistémicas no fueron tan raras. ¿Qué pasa en estos pacientes con enfermedad granulomatosa crónica y complicaciones por la vacuna BCG? En estos pacientes, pues hay que saber, la BCG está formada a partir de una cepa atenuada de Mycobacterium bovis. Dentro de sus efectos adversos está la enfermedad diseminada por BCG, que es el efecto adverso más serio, con una tasa de mortalidad elevada, hasta el 60-80%. Afortunadamente, son mucho más frecuentes las manifestaciones locales o regionales, con la presencia de linfadenitis axilar izquierda, absceso en el sitio de vacunación o una cicatriz mayor de 5 centímetros. Algunas de las manifestaciones diseminadas que podrían presentar estos pacientes serían una diseminación linfática, abdominal y pulmonar. Este dato es muy importante, ya que hasta en un 55% de los pacientes reportados en una cohorte realizada en Latinoamérica, las complicaciones asociadas a vacunación por BCG fueron la primera manifestación específicamente de enfermedad granulomatosa crónica. Entonces, las manifestaciones clínicas suelen ser bastante heterogéneas. La edad frecuente de presentación es 5 meses después de la aplicación de la vacuna, pero puede variar en periodos de hasta 3 a 9 meses. Este también es un estudio de cohorte que se realizó en México, que incluyó 93 pacientes, todos con el diagnóstico de enfermedad granulomatosa crónica. A 88 de ellos se les vacunó con BCG. De estos, el 58% de los vacunados presentó una reacción adversa. Las reacciones adversas fueron la más frecuente BCG-itis, que es la reacción local, como esta BCG-itis axilar con linfadenopatías axilares, y 38% de los pacientes presentó BCG-osis o una sistémica, en la que podemos ver, por ejemplo, en este estudio de imagen, linfadenopatías a diferentes niveles, incluso en región inguinal, e incluso datos de pseudoobstrucción intestinal. 12 pacientes de estos 88 presentaron ambos procesos, tanto infecciones sistémicas como infección local por Mycobacterium tuberculosis y por Mycobacterium bovis, aunque no fue simultáneo. Y pese a que hay una buena respuesta a los fármacos antituberculosos, Mycobacterium bovis, que es la que se utiliza en BCG, presenta una alta resistencia a piracinamida, por lo que en estos pacientes se sugiere además usar esquemas alternativos, además del DOTBAL, con otros medicamentos, y se sugiere también que el uso del interferón gamma recombinante podría también reducir las complicaciones de la infección por BCG. Ya hablando de enfermedad por micobacterias, en esta estábamos hablando de complicaciones de vacunación. Hablando de enfermedad por micobacterias, solamente hasta el 5 a 10% de infectados puede progresar a una infección activa. Nuevamente, una cohorte realizada en Latinoamérica, la infección por Mycobacterium tuberculosis estuvo presente hasta en 44% de los pacientes con enfermedad granulomatosa crónica. No es un número para nada despreciable. La progresión de la enfermedad, sin embargo, es importante saber que está influenciada por amplia variedad de factores que pueden ser los factores genéticos, ambientales, que van a modular la tolerancia o resistencia hacia esta enfermedad. Y pues por tanto la enfermedad granulomatosa es un factor que favorece a su desarrollo. Dentro de esta enfermedad por micobacterias, la ubicación o aislamiento más frecuente es a nivel pulmonar, seguido de ganglios linfáticos, hueso, meninges y por último tuberculosis miliar. Y también se ha observado por algunas micobacterias no tuberculosas como Mycobacterium avium, fortuitum o gordonii. Y algunos de los métodos diagnósticos para esta enfermedad granulomatosa crónica serían la prueba de reducción
Ay, se me fue el nombre. Azul de tetrasolio. Esta es una técnica sencilla, más frecuente, el uso más frecuente es en tamizaje. En esta lo que se busca es estimular a neutrófilos a formar radicales libres y en este caso la reacción se hace evidente con un viraje del color amarillo pálido a un azul parduzco en los neutrófilos. Pese a que es una de las técnicas más sencillas y más frecuentes usadas en tamizaje, digamos que es operador dependiente, entonces no es la técnica más confiable. Y otra de las técnicas es 1,2,3 dihidrorodamina. Esta se realiza en sangre total, pueden usarse pocas cantidades de sangre, por lo que se prefiere realizar en pacientes más pequeños, por ejemplo en neonatos. Es posible detectar también a las portadoras con herencia ligada al X, es decir, ofrece una ventaja que no tiene la reducción de NBT. Y la DHR atraviesa la membrana de neutrófilos y va a reaccionar con peróxido de hidrógeno, lo que va a formar una molécula fluorescente dependiente de radicales libres al momento de su interpretación. El tratamiento de estos pacientes, pues no podemos hablar solamente de un tratamiento o de un fármaco. En el caso de las infecciones, se recomienda una terapia empírica inicial con cobertura tanto de bacterias gram positivas como gram negativas. En el caso del interferón gamma recombinante, este se usa como un profiláctico inmunomodulador, estimula el estallido respiratorio. La aplicación de este cuando está indicado de acuerdo a la alteración, suele ser subcutánea de 3 veces por semana. También está indicado el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Es el único curativo, puede revertir las complicaciones tanto infecciosas como inflamatorias. Por lo tanto, en estos pacientes se debería idealmente priorizar el trasplante. Y pues otra alternativa sería la terapia génica, que sería sobre todo una alternativa en aquellos pacientes que no tienen un donante compatible y esta se hace con células del paciente cultivadas y modificadas genéticamente. Entonces, es posible que no tengamos todavía acceso como tal a ella. Algunas conclusiones personales, pues un porcentaje importante de pacientes que cursan con tuberculosis diseminada van a presentar, o no solo diseminada, sino localizaciones atípicas o por microorganismos atípicos, pueden presentar un error innato de la inmunidad que además predispone al portador a presentar enfermedad por otro tipo de micobacterias no tuberculosas, incluso otro tipo de microorganismos como tuberculosis. Las complicaciones por la aplicación de la vacuna BCG, ya sea local o sistémica, es uno de los signos ante los que se deberá descartar un error innato de la inmunidad, sobre todo hablando de la enfermedad granulomatosa crónica. Entonces es importante pues, que podamos identificar a estos pacientes, sobre todo para hacer un estudio oportuno de ellos. Y pues creo que por mi parte sería todo. La verdad es que es un tema pues no tan sencillo, sobre todo la susceptibilidad mendeliana a enfermedades por micobacterias, pero pues al menos el tener una idea de qué podemos hacer o cómo podemos iniciar el abordaje por el paciente, creo que es importante.